Auspicia el consejo profesional de la licenciada Graciela Ileana Viviendas Rolón. Estamos en comunicación con la licenciada Graciela Ileana, como todos los miércoles aquí en Radio Salud, a quien tenemos el placer de saludar a nuestra especialista en trastornos alimentarios. Buen día, ¿cómo va, Grace? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Bien, ¿me escuchás? Sí, yo perfecto, ¿no? Perfecto, pero quería saber cómo me recibías. Sí, perfecto. Bueno, qué gusto saludarte. Para mí también es un gusto. Bueno. Va a estar complicado hoy, ¿eh? Va a estar complicado hoy, tener que salir, así que Sí. no te muevas mucho dentro del radio porque, no creo que puedas tampoco, no creo que puedas. No. Bueno, vamos a estar charlando como siempre. Hoy estaba incursionando en tratar de bajar un poco la palatabilidad, ahí está, Sí. se me complicó un poquito los sabores. Y con la sal voy ahí de a poco, y con lo dulce. Hoy me hice un té amargo y nunca pensé que una bebida podía ser tan fea. Pero bueno, el café ya sé que es feo amargo, por lo menos a mi paladar. Pero Esta controversia que se armó, en donde el edulcorante, es más, incluso médicos nutricionistas te dicen que ante uno u otro elijas el azúcar. Entonces, por todos los componentes químicos de los edulcorantes, ¿no? Pero bueno, sí, pero hay que consumir que produzca un daño. no, Realmente. sí, entiendo. El tema es que quise ir al extremo y no me funcionó. Los Y extremos son malos. generalmente no funcionan los extremos. No, tendría que haberle agregado unas gotitas de... Pero bueno, Claro, ya está. no pasa nada. Lo vamos a tomar como algo amargo. Bueno, Grace, la verdad que el tema que eventualmente tratamos este tema y es siempre vigente para el cerebro humano, Sí. que es una capacidad que tenemos y que muchas veces no la dejamos pasar, ¿no? Como que está ahí y decimos, bueno, deja así, en algún momento la voy a utilizar, que es esto de la neuroplasticidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que no depende de la voluntad de uno, ¿no? Bueno. Esa neuroplasticidad. Bueno. A ver, a lo largo de nuestra vida siempre nuestro cerebro se fue transformando de forma consciente, y no consciente, de forma constante. Lo que quiero decir con transformando es que no es lo mismo el cerebro del Homo sapiens o del Homo habilis con el cerebro actual. Uh-huh. La experiencia que vamos teniendo en la vida, los aprendizajes, el ambiente donde uno vive, van modificando los circuitos neuronales. Uh-huh. Sí. Es más, modifican los genes también. Totalmente. Porque ustedes saben muy bien que, por ejemplo, la cantidad de dientes que tenía antes el hombre cuando no caminaba no es la cantidad que tenemos ahora. Bueno. Ahora tenemos menos. Entonces, ¿a qué le diríamos neuroplasticidad? Esa la capacidad que tiene el sistema nervioso para ir modificándose, para ir cambiando a través del tiempo. Uh-huh. Y lo que produce esta neuroplasticidad es que las neuronas se reorganicen al formar nuevas conexiones. Claro. Hagan de cuenta que es como una tela de araña, sumamente no visible por el ojo del hombre, Uh-huh. Que va formando como si fueran nuevas capitas de conexiones y se van ajustando a la respuesta que necesita darle el cerebro a la persona. Es decir, un cerebro del hombre bípedo no era igual que cuando caminaba en cuatro patas. Uh-huh. Sí, claro. ¿No es cierto? Porque se tuvo que aprender y tuvo que adaptarse a cómo estaba viviendo ahora. Tenía razón Darwin hace tanto tiempo, ¿eh? Sí, claro. La neuroplasticidad que se pudo estudiar mejor a través de las neurociencias termina con ese dogma que se creía que el sistema nervioso era una cosa compacta, una estructura rígida, y que era así, que todos veníamos con la misma cantidad de neuronas y listo. Sí. Que es como que tenía un techo.
que no se podía modificar, y sin embargo sí se modifica, aún en la adultez. Sí, sí, Se sí, modifica y mucho. sí. Es más, se ha demostrado que se producen nuevas neuronas en algunas regiones del cerebro adulto, por ejemplo. Ujú. Hubo dos investigadores, que no importa el nombre, que son argentinos, pero obviamente no trabajan acá, trabajan en Nueva York, que han dado cuentas de esta neuroplasticidad, de integrarse exitosamente a circuitos que ya existían y se integran más redes neuronales, que hay neuronas que imitan el comportamiento de otras, son las famosas neuronas espejo, Ah, interesante ese tema, muy piola. y logran cumplir la misma función. Ujú. Eh, entonces se llegó a la conclusión que la neuroplasticidad existe en distintos niveles en la neurona. Existe a nivel molecular de la neurona como célula, Sí, a nivel celular como toda, y a nivel de las conexiones, que serían lo que nosotros llamamos sinapsis. claro, claro, claro. La sinapsis. Y uno de los desarrollos más importantes que hubo de la plasticidad será justamente en la sinapsis, en la plasticidad sináptica, que es, ¿qué? Es la capacidad que tiene la neurona de alterar alterar la comunicación entre ellas, no quiero decir. Sí, sí. Es como una capacidad que tiene de comunicarse entre ellas y la altera según se necesite o no. Ustedes piensen que cada vez que nosotros nos enfrentamos a una nueva pieza de información o a una nueva información, las neuronas están haciendo sinapsis, pero a su vez están viendo la forma en que la tienen que hacer. No es lo mismo que yo, y les doy un caso muy práctico que me está sucediendo ahora, A ver, que estoy a full con la neuroplasticidad. lo bien que haces, lo Han, bien que haces. han cambiado el portero eléctrico del edificio Ah, mira. y han puesto una cosa que yo no sabía que existía, la verdad cibernética, que hay que poner clave, que el timbre te suena en el teléfono, o Ah, sea, mira, qué bueno. una cosa que, bueno, ya no podés jugar al ringraje, por supuesto, y que tenés la posibilidad tenés que entrar con clave y tenés otra clave de emergencia y que podés comunicarte con la vigilancia, pero todavía no sabemos cómo. Bueno, este paquete de información que entra, al menos en este edificio, que hay gente grande, más y menos que yo, Ujú. requiere de una neuroplasticidad importante. ¿Por qué? Porque para nosotros es todo chino. No es tan sencillo, parece el portero nuevo. No, no es tan sencillo. Tampoco tan complicado, porque si lo venden es porque Sí, sí. la gente lo puede usar. Pero voy al hecho de que esa idea que uno tenía, toco el timbre, suena el timbre, levanto el tubo, digo, ¿quién Claro, es? Ya está. claro. ¿Entendés? Entonces eso que se aprendió, el cerebro lo pone en desuso. Esas neuronas que yo hacía funcionar en ese momento, el cerebro las pone en desuso. Cuanto menos a veces la poda también, porque si no tendríamos una cabeza tan grande para guardar tanta información que no podríamos dormir a la noche. Y tiene que poner de relieve un nuevo circuito neuronal, donde está buscando permanentemente palabras que no las tenía yo, y no sé, ahora no me acuerdo, pero tengo palabras que tengo que andar aprendiendo para poder comunicarme, inclusive hasta con el service, Ujú. y el funcionamiento. ¿Y eso cómo se hace? Es decir, ¿cómo hago? Yo no depende de mi voluntad que mis neuronas estén trabajando como loca. Depende del aprendizaje. Volvemos al inicio de todos los males. En- Yo necesito aprender, sí, tener ensayo y error y practicar, es decir, andá abajo y tocame el timbre a ver cómo suena. Le cambié
puse un timbre especial para que me suene distinto a un WhatsApp, por ejemplo. Pero para eso me tuvieron que explicar, sacar el timbre de acá, ponerlo allá, así te lo diferencias. O sea, Ah, mi cerebro está recibiendo información que antes no tenía. ok, ok. El timbre te suena en el celular también. Claro, y también estuve pensando, si yo estoy hablando con vos, me suena el timbre, ¿qué hago? ¿Me tiro por el balcón? No sé qué hago. Espero que nadie toque el timbre. Ah, Pero son cosas que yo voy a ir aprendiendo para la gente acá también, en la medida que van o sucediendo que yo voy preguntando. Pero a los efectos de la neuroplasticidad, el ujú. cerebro está como loco creando distintos circuitos para que yo, esto que estoy aprendiendo en forma explícita, me quede después como si fuera un gol de taquito. Claro, sí. Y mientras tanto va mandando a desao, ¿cómo se dice? Al galpón de la desinformación, va mandando el aprendizaje del teléfono del otro, del portero. Claro, que eso es como andar en bicicleta, ya lo tenés, Después ¿no? ya está. Ya lo tenés incorporado. Claro. Imagínense que muchas veces el cerebro, cuando hay lesiones en un hemisferio, algunas lesiones, no todas, Ujú. no siempre sucede. Un hemisferio, por ejemplo, está lesionado y el otro quedó intacto. A veces, el que queda intacto lleva a cabo algunas funciones del que está lesionado, porque las neuronas tratan de cubrir esa parte que está lesionada. Exactamente, puentes, van, ¿no? Puentes son. Exacto. Entonces Sí. el cerebro es capaz de compensar, aunque sea parcialmente, el daño que se produjo en un hemisferio. Siempre recuerden que el cerebro no puede quedar con agujeros. El cerebro siempre va a tratar, inclusive en la memoria pasa eso mucho, Ujú. va a Sí. tratar de cubrir ese lapsus que nosotros tenemos, que por ahí estamos hablando y no nos acordamos muy bien. Y el cerebro, con tal de que eso no quede así como en blanco, larga cualquier cosa, agarra del archivo y larga una palabra, que a lo mejor no es la indicada, pero va a tratar de no dejar espacios vacíos, por eso Ujú. digo. El cerebro es uno de los órganos más importantes que tenemos en el ser humano, junto con el corazón y el pulmón. El cerebro necesita siempre estar activo, pero necesita estar bien alimentado. Ujú. Con lo cual, recuerden esta frase, todo lo que le hace bien al corazón, le hace bien al cerebro. Ah, sí, Y sí. todo lo que le hace mal al cerebro. Ujú. Pero Vos sab- además, sí. perdón, No, pero no, no. además, el cerebro necesita del aprendizaje, Constante, sí. no del aprendizaje tipo mono, de que 20 veces tienes que hacer lo mismo, no. Es el aprendizaje consciente del que interviene el pensamiento y el lenguaje. Ujú. Sí, sí. Vos sabés que, perdón, Graciela, que te corte, Sí, el otro día estaba hablando de dislexia, ¿sí? sí, Con una fonoaudióloga y estoy ahora yo haciendo mis conexiones, porque hablaba de esto, de qué difícil que es cuando vos lees mal o se te cruza, se te hace una sopa de letras en la cabeza sí, y la gente que sufre dislexia y cómo le cuesta eso incorporarlo en el aprendizaje y no es el mismo que uno que no tiene dislexia. Es claro, mucho más complejo hacer esta sinapsis que vos mencionás. claro, porque muchas veces el cerebro va más rápido de lo que va, digamos, la palabra. Ujú. Entonces, o al revés también puede ser, le pasan los casos de tartamudez, que la persona se traba para hablar porque es como que se le juntan las palabras en la cabeza y nos van saliendo todas. Entonces hay Ujú. técnicas que tienen los fonoaudiólogos, porque tiene mucho que ver con lo emocional también. Sí. Tiene mucho que ver con lo emocional. Yo me acuerdo que uno de mis hijos tartamudeaba cuando era chiquito. No era un tartamudeo de esos de que vos decís, este chico es tartamudo, no, era como que se ponía nervioso. Y cuando yo lo llevé a la fonoaudióloga, le hizo hacer un personaje que en ese momento estaba en boga, no sé, ponerle la tortuga ninja, no me acuerdo. Ujú. Y él la imitaba sin tartamudear. Después le preguntó si sabía idioma. Federico le dijo que sí, que hablaba en inglés, le habla en inglés, no tartamudeaba.
Entonces la fonoaudióloga me dijo, no es tartamudo, se pone nervioso, porque quiere decir las cosas más rápido del proceso, hasta que fue aprendiendo a lentificar un poquito la forma de hablar y fue manejando, pero igual cuando se pone muy nervioso, que quiere hablar como borbotones, ahí se traba un poco. A todos nos puede pasar, ojo. Claro, por eso digo que hay de lo emocional es muchísimo Uh-huh. el tema del lenguaje. Sí, sí. Voy a dar la vía de comunicación, pero hace poquito, espero que la universidad no me esté escuchando, tuve que completar un trabajo práctico que me daba la chance de pasar a otra instancia. No era un parcial, sino un trabajo práctico. Y leí un texto equivocado yo para ese trabajo práctico. Me equivoqué, leí Ajá, otro texto y me encontré en la computadora con un tiempo para terminarlo y que a la computadora el programa no le importaba si yo leí o no leí ese texto, no tenía un docente adentro, claro, adelante, quiero decir. Y dentro de este programa dije, ¿qué hago acá? Ya puse play, para decirlo vulgarmente, y arrancó. Y empecé, claro, como el tema no era muy distinto al anterior trabajo, era similar, empecé a hacer correcciones que después me di cuenta que me llevaban al mismo final. Ojo, raspando fue, ahí, claro, raspando. claro. Pero pude hacer una especie de ejercicio mental de unir ambos temas que estaban relacionados con diferentes consignas, pero con el final muy similar. Y calculo que algo Bueno, de eso, sí, claro, la intervención de la memoria es, imagínate que vivimos memorizando cosas, vivimos trabajando entre el pensamiento, el lenguaje, la memoria, eh, es un feedback permanente y uh-huh, la memoria también se practica. Hay gente que dice, ay, yo no soy memoriosa. No, no. Todos tenemos una capacidad de memoria, a lo mejor lo que hacemos es no repasar tanto, claro. pero las cosas que se leen y sobre todo las que interesan son las que quedan más grabadas. La selectiva, ¿viste? Claro, La selectiva. hay algunas cosas que no nos gusta mucho, bueno, le tenemos que dar más al repaso, pero Uh-huh, obviamente que siempre se va a recordar aquello que se tiene como, digamos, como más en práctica. A ver, ¿qué te puedo decir? Yo puedo leer un libro y si tiene que ver con la psicología, me voy a acordar mucho más que si tiene claro, que ver con la literatura. ¿Por claro, qué? claro. Porque estoy hablando más sobre lo mismo, entonces la memoria está como más en carne viva. Pero Uh-huh. de cualquier forma, ustedes no sé si se dan cuenta, pero cuántas veces traemos a la memoria cosas que son realmente muy viejas. Sí, sí, los Y chicos, los chicos. exacto, y sin embargo, la memoria acude al rescate de uno y, y generalmente está acompañado con un relato que a veces es donde yo digo el cerebro, ¿no? Muchas veces la gente cuenta cosas como si las hubiera vivido, pero realmente no las vivió, se las contaron. Sobre todo los relatos de chicos, de cuando son muy Sí, chiquitos, no se sí, pueden acordar de cosas que le pasaron al año. sí, sí, Están sí. convencidos de que es así, pero es porque se lo contaron. Y el cerebro lo cuenta también como si realmente lo hubiera vivido. Pero si vos se lo haces repetir a la persona, siempre hay como fisuras, no cuentan siempre exactamente igual porque no lo han vivido. Ujú, sí, Pero por eso digo, es una maravilla, pero todo tiene que ver con el trabajo que yo le doy al cerebro. Si yo vivo como un animalito, y voy a tener la misma capacidad prácticamente que un animalito. Te doy un celular, te hago repetir 20.000 veces cómo funciona y vos lo aprendiste. El cerebro ujú. está para más cosas. El cerebro está para pensar, para Sí, memorizar, para almacenar, para ir y que busquen el almacenamiento cómo se decía tal palabra o cómo se escribe. Pero para eso se necesita aprendizaje, lectura. bueno, me traes tantos ejemplos a la cabeza que prefiero reservarme algunos, Claro, pero como dice un refrán, ¿no? Solo una persona X puede intentar querer resultados distintos haciendo lo mismo. Es muy sí, conocido. sí, Creo que tiene relación con lo que estamos hablando, ¿no? claro.
esto de ejercitar la cabeza, pensar, tener memoria, un montón de cuestiones, ¿no? Exacto. Bueno, estamos en comunicación como todos los miércoles con nuestra queridísima licenciada Graciela Iliana. Hoy el tema es la neuroplasticidad. Aquí tengo un mensaje que no dice nombre, digo en qué números termina para que se identifique, igual ya vas a ver qué es ella o él. 1419, últimos 4 números, dice: buen día, pensar que hay gente mañera, pone entre comillas, que no la sacás de su eje, la corres un poquito de lo que hace, habitualmente se fastidian y no quieren y se niegan a hacer cosas distintas, para un mismo final. Saludos. ¿No? Claro, bueno, porque el ser humano cuando encuentra un camino para llegar a un lugar, no quiere probar otro. El cambio asusta en algunas personas más que en otras, y porque a algunas personas también les gusta más lo rutinario. ¿Para qué voy a insistir en otra cosa? Pero es una de las definiciones, que porque tiene 1000, de inteligente o de inteligencia. Ah, sí. No es cuánto coeficiente intelectual tenés, es otra cosa, Uh-huh. sino que dicen, la inteligencia es poder llegar a un mismo lugar por distintos caminos. Claro, claro, Inclusive agarrar atajos si es necesario, pero hay gente claro. que no quiere probar otros caminos. Puede, ¿eh? Yo calculo que debe poder, pero no, se nubla. Todos podemos todo. A algunos les resultará un poco más trabajoso, pero todos podemos todo, porque somos seres humanos, tenemos la misma cognición. El tema es hacerla funcionar. Y para hacerla funcionar hay que cargarla de datos, como una computadora. Y para Sí. cargarla de datos hay que leer. Uh-huh. Sí, sí. Acá tengo otro mensaje. Ah, no dije la vía de comunicación, creo que no, se me chispoteó. Algunos ya lo tienen, otros no. Mensaje de WhatsApp al 11 58 87 22 22. 11 58 87 22 22. Silvia de Montegrande, Jorge, te felicito por todas tus charlas. La verdad que aprendemos mucho con el programa. Hay gente, y conozco muchas, que no leen mucho, pero habitualmente hacen cosas siempre iguales todos los días y tienen capacidad para hacer otras y desarrollarlas a la perfección. Mi tío, en este caso, es un capo de la electricidad y todo lo que le decís lo aprende en 2 segundos. Saludos. Bueno, hay mucha gente que es autodidacta, digamos. Uh-huh. Cuando yo digo leer, no es que agarren un libro y leen, que me parece bárbaro. Sí. No, yo digo que la única forma de cargar datos en la mente es leyendo, porque si no, las palabras, ¿cómo entran? Uh-huh. Es con el aprendizaje. El electricista, el tío de esta señora, también tuvo que hacer una especie de acopio de información. Uh-huh. Mirá Porque qué buen obviamente, ejemplo. si no, ¿cómo se es electricista? Tenés que acopiar información, tenés que aprender, tenés que equivocarte, porque el error lleva al mejoramiento del aprendizaje. Y actualizarte, porque lo que vos Y además mencionabas se tiene que de... actualizar, claro, porque ya, por ejemplo, los cables no son de tela, entonces se tiene que actualizar. No Vos, sé si este señor conoció los cables de tela. no lo sé, pero ¿qué había cable de tela hace mucho? Y sí, hace, no sé, 60, 70 años, sí. Ah, mirá vos. Bueno, Sí. Eso lo aprendí con un electricista que me lo mirá vos. dijo. Pero mirá vos qué buen ejemplo el de este hombre, que uno puede decir la electricidad cerebral, la actividad eléctrica que tenemos, que es así, y cómo este electricista puede adaptarse, porque ya tiene la base de cómo funciona la electricidad, Claro, adaptarse a nuevas formas de conexión, a nuevas cables. formas y van entrando nuevos artefactos y aparatos Claro. para que se gaste menos, que el halógeno, que esto, que qué sé yo, y eso lo tiene que ir aprendiendo, le guste o no le guste, lo tiene que aprender. Pero eso ¿cómo se hace? No digo que esté leyendo, sino que al hablar, porque a ver, el cerebro necesita también de una red social. No es que vos estás sentado permanentemente alrededor de libros y que de ahí sacar la información solamente. No. El cerebro necesita de la sociedad, de la red Claro. social, necesita intercambiar. Eso es el ambiente. Uh-huh. Cuando yo digo ambiente es donde vivís, con quién vivís y quiénes te rodean. Entonces, vos necesitas del ambiente. Este señor aprendió la electricidad y se sigue perfeccionando. Otros aprenden cómo robar, aprenden cómo armar bombas, ¿entendés? Pero se necesita de la red social. Uh-huh.
Es Vos importantísimo. lo mencionabas al principio de la charla, que también cómo influye en la neuroplasticidad, en la adaptación del ser humano, al contexto social, al vivir en sociedad, Obvio, si no, se complica, obvio, ¿no? obvio, sí, exactamente. Lamentablemente, en una sociedad que está acabada, terminada, porque no se puede estar peor, bueno, sí, siempre se puede estar peor, pero digamos está en el más bajo nivel, tocando fondo. Ustedes fíjense que no hay oficios. Vos no encontrás mucha gente que se dedique a plomería, a electricidad. Encontrás extranjeros que se dedican a eso. Ujú. Venezolanos. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, claro, Ah, claro. pero no encontrás muchos argentinos que se dediquen a eso. Bueno, ha cambiado mucho Porque la sociedad. además no hay interés de aprender. Hemos, a ver, yo no sé si vos te acordás, Graciela, hace un tiempo atrás, no recuerdo cuánto, no mucho, que te decía que esto va a ser materia para un sociólogo para que escriba Sí, cómo cambió la sociedad de hace 30 años, y va a tardar un poco más en escribirlo, pero los cambios sociológicos, cognitivos y cómo líderes negativos pueden influir justamente de manera negativa en la sociedad hasta a nivel cerebral. Eh, pero bueno, claro, por ahí tal es una cual. locura lo que digo, pero uno lo ve No, no, todos los no, no, días. no. La chatura es tan grande que los cerebros están como aplastados. Uh-huh. Ayer estaba viendo, ahí voy con ese mensaje. Ayer estaba viendo un documental cortito, no importa, de los años 50, 60, histórico. A veces me gustan esas cosas en blanco y negro. Y vos Sí, también debes recordar, y has visto, obviamente, y has escuchado, la forma que tenían de hablar las personas. No hablo de locutores y periodistas que estaban más profesionalizados que hoy en la dicción. ¿Viste ese típico tonito de cuando, no sé, te avisa el noticiero o las noticias de Imedia, y se ha confirmado tal noticia en tal... y vos decías, la pucha, qué lindo que hablaban, qué educación. Eh, qué sé yo, no sé. sí, efectivamente, la gente, bueno, por empezar que la gente estaba toda alfabetizada, por empezar que no éramos tantos, no También. había casi inmigrantes, la gente iba toda al colegio, aún el que tenía solamente hasta primario, era una maravilla cómo escribía y cómo hablaba, Sí. cómo utilizaba la cursiva, la letra cursiva. Uh-huh. Eh, el problema de la apertura, de la globalización y todo eso, a un país o a países donde siempre se ha apuntado más con la democracia del año 83 a la mediocridad, hizo que se copiaran cosas negativas. Nunca se van a copiar cosas positivas del exterior. Uh-huh. Es decir, trabajar como trabajan los japoneses, olvídate. Sí. No sé, no tener indemnizaciones cuando te echan como en Estados Unidos, olvídate. Siempre se copia lo malo. Entonces te ubicas en un lugar afines a otros y vas perdiendo la distancia de los que sí funcionan mejor. Aquí tengo otro mensaje, repito, vía de comunicación. Estamos conversando como todos los miércoles con la licenciada Graciela Iliana, 11 58 87 22 22. 11 58 87 22 22. Buen día, soy Estela, los escucho cada vez que puedo. La verdad que está repiola el tema que están tocando. No me gusta tanto la lectura, sino más el tema de las manualidades. Calculo que siempre se aprende de todo. Saludos, muy lindo el programa. Bueno, pero es lo mismo, querida, para hacer manualidades tuviste que haber metido información adentro. Uh-huh. Yo, que no sé hacer una sisa, cuando tejo dos agujas, llego hasta la sisa y tengo que pedir auxilio. No sé lo que es la sisa tampoco, La pero bueno. sisa es cuando querés hacer la manga, ¿viste la parte de la axila? Yo Bueno. sigo ahí, te mido, todo bárbaro. Y digo, ¿y ahora cómo hago la axila? Siempre tengo que andar preguntando, bueno. Cada vez encuentro menos gente que sepa eso. Uh-huh. Pero, digamos, el día que me lo expliquen, aunque sea lo anotaré, como no es una cosa que hago muy seguido, es algo que es fácil que yo me lo olvide porque no lo practico, pero también es un cúmulo de información que vos tenés que meter en la cabeza para después hacer las manualidades. No es que yo agarro la aguja,
bueno, voy a hacer una flor. ¿Por dónde empiezo? ¿Entendés? Sí, Eso es conocimiento también. sí, pero todos, a ver, no podemos saber todo, cada uno No, es claro, todo lo que se sujeto. hace es conocimiento. El tema es para qué yo lo hago. A mí me parece, a mí las manualidades me encanta verlas. Yo no tengo paciencia. Yo si no tengo que ir cosiendo, caminando, por ejemplo, es imposible. Pero es todo conocimiento. En algún momento la señora tuvo que leer algo, pero yo no hablo de leer, de que se sientan en un lugar y agarren un libro y hablen, y lean, que sería divino. Todo lo que ustedes hagan de informarse, de conocimientos, de meter información al cerebro, todo eso es aprendizaje. Ujú. Aquí tengo otro mensaje. Buen día, los estoy escuchando de Belgrano. Me alegra mucho que en una radio traten estos temas. La verdad que, si bien coincido con la profesional, hoy los chicos tienden más a la electrónica o a la electrónica, bueno, calculo que quiso decir Sí, la computadora. sí, sí. Y todo pasa por ahí. Los libros son parte de nuestra época, pero está bueno que también los chicos se profesionalicen en estos temas. Saludos. Estudiar, Sí, sí, lo que mira, sea. la otra vez yo estaba comprando un libro que me quedé helada de los precios, pero Ah, bueno, viste. lo saqué en cuota. Y una señora le preguntaba al señor, del dueño de la librería, ¿tienen diccionarios? Mira. Sí, claro, le dijo. Imagínate, le dijo, es para un chico de quinto grado. Yo me doy vuelta y le digo, la verdad te felicito, qué suerte que alguien pida un diccionario. Ujú. Dice, sí, lo pidió la maestra. Mira vos, cosa Pero rara. claro, agregó ella, son maestras grandes. O sea, la señora ya estaba diferenciando entre la maestra grande, Ujú. que viene, digamos, de otra época, y la maestra jovencita que está recién recibida. Claro, claro. Digo, si supieran lo importante que es buscar una palabra en el diccionario, porque es practicar el abecedario Ujú. y además para evitar faltas de ortografía. Sí, sí. Porque hay muchas palabras que se escriben de distinta forma, a lo mejor con una S o una C de diferencia, y la tenés pegadita. Ujú. Digo, no, Sí, la verdad te felicito que hayas comprado el diccionario porque es increíble cómo se ha dejado de usar. sí. Y Bueno, eso, pero eso es parte del mm, Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación debiera exigir que se siga usando el diccionario. sí, el tema es, viste, que hoy, a ver, uno como profesional de la educación, sabes que tenés que adaptarte eh, a las tecnologías, a las TIC, porque hoy todo pasa por la computadora, absolutamente todo. Vos y yo por ahí amamos tener un libro en la mano y sentirle ese olorcito a las páginas, a la tinta, a la tapa, a la contratapa y todo ese tipo de cosas. Yo no puedo leer por computadora, por ejemplo, no puedo leer un libro por computadora, no sé, no me gusta, me siento incómodo, se me cansa la vista, es Sí, a distinto. mí también se me cansa la vista. Es distinto, pero hoy todo pasa absolutamente por la tecnología. Bueno, fenómeno, pero también pueden leer por la computadora. Ah, pero lógico, por ahí Ahí pasa la está, pero cosa. ni siquiera lo hacen eso tampoco. Sí, sí. Ese es el tema. Sí. Bueno, vía de comunicación 11 58 87 22 22. Buen día, soy Marita. Dice, buen día. Algo comentaron con respecto a los chicos. Es increíble cuando pensás que los chicos no se acuerdan de algunas cosas y te empiezan a nombrar cosas que vivieron inclusive a los 3 o 4 años. Te llama mucho la atención. Saludos. Sí, claro. Por eso es tan importante lo que se habla delante de los chicos. Cómo se habla, qué se dice, porque siempre están entendiendo, aún siendo bebés, no es el timbre, me entró un WhatsApp. Sí. Aún siendo bebés, los chicos interpretan los gestos que están mirando de su mamá o de su papá. Ujú, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ujú, sí. Aquí tengo otro. Mira, mi amiga, mi querida Cintia, querida, que me manda un mensaje a mi WhatsApp. Bueno, el mismo WhatsApp, pero es contacto. Hola, Jorge, querido, te mando un beso grande. ¿Podés preguntarle a la divina de Graciela, porque te conoce, de aquí de la radio, nos escucha siempre, Cintia? Sí, Dice, sí. ¿tiene algo que ver con el inconsciente lo que están hablando? Saludos. No, 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 no.
Ok. No, no tiene nada que ver. A ver, el inconsciente estaría más trabajado en forma analítica, porque el inconsciente, ¿qué sería? Para Freud era el inconsciente, era lo que somos realmente, Ajá. y no el yo. Freud decía siempre el yo mentiroso, porque es el protocolar, el que saluda a todo el mundo, el que habla, el que trata de hablar bien, de agarrar bien los cubiertos, qué sé yo, es una parodia, vamos a decir así. Ujú. Y el inconsciente sería lo verdadero de uno que sale justamente en ese momento. Pero no tiene nada que ver con la neuroplasticidad. Ah, No, está no. bien. La ¿Qué es? neuroplasticidad es la capacidad que tienen las neuronas, todo el sistema nervioso, de poder adaptarse y de poder hacer trabajos nuevos. Acá me completa Cintia el mensaje, me dice, pensé que eran las cosas perdón, pensé que eran las cosas donde iban, que ya aprendíamos. Me dice, bueno, acá lo acomode, perdón, ¿eh? Claro, no, No, pero lo que pasa es que lo que ya aprendiste está en la memoria, no está en el inconsciente. bien. No, el inconsciente es otra cosa. Todo lo que vos aprendiste o lo que vos supiste, una receta de cocina, manejar, todo eso, tejer, coser, todo eso está en la memoria. Cuando vos te sentás y querés evocar, ponerle un punto, estoy diciendo eso porque nombré el tejido, Ujú. y vos decís, ¿cómo era esto de que se pasaba? Y tanto esfuerzo, va a venir el recuerdo. O si alguien te hace un disparador, enseguida viene el recuerdo. Pero eso está en la memoria. Después uno puede hablar de memoria episódica, de memoria a largo plazo, de corto plazo. Eso es otra cosa. Pero no es el inconsciente, es la memoria. Bien. Vero de Casanova dice, buen día, pensar que mi vieja cuando se jubiló empezó a agarrarme todos los libros de Elige tu propia aventura y de ahí no paró de leer historias. Saludos, muy lindo el tema. ¿Te acordás de los de Elige? Qué lindo, sí, qué lindos libros eso. Que vas a la página según la página que elegís. Ustedes no saben lo bien que hace que las personas mayores lean, o que jueguen algún juego de mesa, o hacer crucigramas, esto lo repetí el cansancio, acompañado de una comida sana, ¿no? Obviamente, Sí, de sí, comidas que no hagan daño. sí. Es muy importante porque tienen que ver con la imaginación también, ¿no? Uno le pone cara a los personajes, Ujú. le pone, no sé, le pone colores, cada uno se inventa en su cabeza cómo ese es el personaje del cuento, ¿no es cierto? No, es muy lindo. Bueno, y bueno, tenía un costado ahí de que te obligaba a comprar el otro libro de Elige tu propia aventura, ¿no? Porque tenías que Claro, tener la colección sí o sí, pero pero en ese momento se podía comprar. era, claro, aparte era apasionante, Julio Era Verne, apasionante, era este, apasionante. Mira, la otra vez le pregunté al librero cuánto estaba el Principito para regalárselo a mi nieta y me dijo 5.500 pesos. la flauta. Y es chiquitito, ¿eh? El Principito, pero bueno, algún día ¿Sabés lo que sacaré en cuota. ¿Cómo? hace un tiempito que empecé a encontrar libros del libro que yo quiero ver en Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Sí. Y tomé esa costumbre, pero la realidad es que me gustaría, no sé si todavía han sufrido una crisis las librerías de la Avenida Corrientes, importante, no sé cómo estarán ahora, hace un tiempito que no voy por la Avenida Corrientes No, y la no, Avenida... hay varias que se pueden conseguir, Álvaro va mucho por ahí, se Ajá, pueden conseguir libros históricos espectaculares, ¿eh? bien, bien. No sé, él consiguió algunos que son bárbaros, lo que pasa es que necesitas tiempo para mirar, Y no, y sí, las librerías tenés que ir con tiempo. tenés que ir con tiempo y si vas solo, o si no con alguien que te tenga, bueno, me voy al café mientras vos revolvés acá. Claro, qué Pues no, lindo no, es. no a todo el mundo le gustan las librerías, pero sí, sí, están y están llenas de libros. Ujú. Bueno, aquí tengo otro mensaje. Recuerden vía de comunicación 11 58 87 22 22. Buen día, soy Emi de Capital. Les mando un beso grande. El tema de la lectura me apasionó tanto desde la secundaria y me cargaban siempre porque andaba con un libro bajo el brazo. Tengo 59 años y nunca me arrepentí de eso porque me posibilitó mi carrera actual. Saludos, muy lindo el programa. Bueno. No, es que no hay que arrepentirse porque hace la diferencia, aunque a ustedes les parezca mentira. Vos te das cuenta con una persona cómo habla, qué dice, el léxico que tiene, y vos decís, esta persona lee.
vos te das cuenta. La gente que no lee, que está plagada a la televisión argentina, no termina las frases. Ah, sí, es cierto, es cierto. Yo a veces escucho gente que tiene la pantalla, a lo mejor no digo prime time, pero digo, ¿pero qué quiere decir esta persona? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque si no nos podemos comunicar por el lenguaje, ya estamos perdidos definitivamente. Sí. Imagínate que todos hablamos el mismo lenguaje y no nos entendemos. Y vos te das cuenta de la persona que leyó de la que no leyó. Ujú, sí, sí. Incluso del mismo tema que está hablando, desconoce mucho. Bueno, Claro, es un tema. porque es un problema poder hacer que la mente elabore la oración. Imagínense el proceso que tiene que hacer el cerebro. A través del pensamiento, ir a la memoria de largo plazo, buscar las palabras, ordenarlas como tiene que ser. Las palabras no salen solas así, no sale el predicado, el sustantivo, así, ¿me entienden lo que quiero decir? Sí. La sintaxis, cuando uno larga la oración, la arma bien, que no es uno, es el cerebro lo que está haciendo. Ujú. Imagínense el trabajo que tiene que hacer el cerebro. Cuanto más practicado esté el cerebro, más rápido sale la frase. Claro, y además como prevención, lo han dicho neurólogos aquí en la radio, prevención del Alzheimer, cualquier enfermedad Cualquier enfermedad, sí, de degenerativa. cortical, de tipo cortical, Parkinson, Alzheimer, cuerpo de Lewis, es importantísimo que el cerebro esté aceitado. Es una máquina y necesita moverse. Ujú. Es como Eh, el cuerpo, cuando sí. nosotros decimos salgan del sedentarismo, es lo mismo, es porque necesita estar activo. Mirá cómo se nos piantó el programa. Vos sabés que yo tenía un profesor en la universidad, pobre que falleció, el que te comentaba siempre de que se murió esperando la bariátrica, ¿te acordás? Ah, sí, sí, sí. Bueno, este hombre en su momento falleció a los 54 años, Ay, Dios mío. jovencísimo, esperando la bariátrica como su salvación y mientras tanto comía lo que se le pasaba por adelante, diabético, en fin. Ese hombre fue ayudante de cocina hasta los 48, hasta los 45, perdón. Ayudante de cocina. Le apasionaba la lectura. Trabajaba en San Telmo. Apenas había terminado la secundaria. Terminó, perdón, la primaria. Roberto querido, Roberto López. La primaria. Se le hizo un clic en la cabeza. Hizo el bachillerato rápido en 3 años. Hizo el profesorado de historia en 4 años y se recibió de licenciado en historia 3 años después y todavía estaba esperando que le llegara, pobre, el título de La Plata porque ni por una cuestión administrativa que no tenía que ver con él, pero lo había terminado Sí, y nunca lo pudo tener en la mano. Mirá hasta qué punto te cambia la vida el querer aprender. ¿Cómo te sí. cambia la Y vida? mirá hasta qué punto te cambia la vida el alimentarte mal. Bueno, son las dos cosas que siempre conversamos, Graciela, ¿no? Exactamente. Este, Una pena, realmente una pena lo que me estás contando. Sí, sí, y yo me acuerdo que te comenté este caso, pobre Roberto, internado cada 2 por 3 por sus piernas, por la diabetes, con sus heridas que no cicatrizaban, que amputación, y el tipo Es era que, un bocho. es que sabes qué, Jorge, yo no sé si hubiera pasado la operación No, no sé, no creo, no creo, no con creo. semejante cuadro. No creo, y quizás por eso le estaban estirando la operación como para que Exactamente, trate claro, de reducir el peso que no lo hacía. Él quería que lo operaran y punto, ya está. claro, claro. Graciela querida, esas charlas que me gustan tanto, tanto, que tienen que ver con nuestro intelecto y con nuestro aprender diario, diario. Y sí, tal cual. Bueno, un beso grande a tu producción. Traten de caminar aunque haga frío, no se queden adentro. No, Salgan sin teléfono celular. Y buen fin de semana. lo mismo para vos, te mando un beso enorme. Gracias, chao. Chao, Grace. Ahí estuvo con nosotros nuestra queridísima, la queremos tanto, la licenciada Graciela Iliana, nuestra psicóloga de todos los miércoles aquí en Radio Saludo.